las expresiones que utilizan operadores booleanos. En ese caso en particular tenemos tres que vamos a retomar de lo que han visto, ¿sí? Es el operador y o and, el operador or o el o, y el operador no, not o el negado como tal, ¿sí? Estos operadores lógicos tienen una condición interesante y es que estos operadores lógicos utilizan exclusivamente utilizan lo que corresponde a datos lógicos, ¿sí? Es decir, lo que usted puede apreciar en pantalla, ¿sí? Esto como tal es lo que puede realizar el uso del operador lógico. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vamos a utilizar un operador lógico, por ejemplo, el operador not, ¿sí? Nosotros no podemos, ¿sí? Colocarlo como un operando, ¿sí? O un dato diferente a un valor lógico. En este momento ustedes pueden apreciar en pantalla que se ha colocado el operador lógico no, pero puntualmente se ha manifestado en forma general cómo se debe apoyar con los datos, es decir, el dato que utilizar es operando. Desde ese punto de vista, entonces, debemos tener presente que operando debe cumplir con una condición puntual y este operando cumple con que sea un dato lógico. Es decir, si llegáramos a colocar no, ¿sí? 4, pues en nuestra operación como tal nos va a generar un error. ¿Por qué nos genera un error? Recordemos un poco, los operadores lógicos, como ustedes pueden apreciar en la tabla, el AND o Y o I, el OR o la O, ¿sí? El no o la negación, para poder trabajar puntualmente requiere que tengan operandos lógicos como son true o false. Visto de otra forma, no 4, es decir, niego al 4. Negar el 4, ¿qué respuesta nos podría dar? Pues no sabemos cuál es la posible respuesta. Con exactitud, si decimos niego a lo falso, puntualmente estamos diciendo que la respuesta es verdadero. Pero en el caso de datos que no son lógicos, no podemos utilizar los operadores lógicos. Entonces, es importante recordar que AND o el I, OR o el O y el NOT o negación son operadores que trabajan exclusivamente con los operandos que son de tipo lógico, es decir, con true o false. Desde ese punto de vista, una representación correcta para el uso del operador es not true, por ejemplo, que significa no es verdadero. Por tanto, la respuesta daría falso. Si utilizamos ya lo que corresponde al lenguaje de programación Java, no como tal tiene una representación de símbolos y es el símbolo de admiración que usted encuentra en el teclado numérico, normalmente en el teclado alfanumérico, en las letras de los números, en las teclas de los números, en el número 1, ahí usted va a encontrar lo que corresponde al símbolo de admiración. Y en este caso sería escribirlo así, negado true, y la respuesta sería, o la interpretación sería, no es verdadero, por tanto, la respuesta sería falso. Sí, ese es para nuestro operador no. Que también pueden identificar que tenemos un único operador que solamente trabaja con un operando de los que hemos visto hasta el momento. Es decir, ese operador, el símbolo de negación, el símbolo de admiración, ese trabaja solamente con un dato. No así lo hace el símbolo de la suma, el símbolo de asterisco, que es el de la multiplicación. Ellos trabajan con dos operandos, ¿sí? Ustedes pueden apreciar aquí en este momento en pantalla que tenemos el operador O, y el operador O utiliza el símbolo que corresponde a él, que es doble barra, doble palito, ¿sí? El doble palito ustedes también lo pueden encontrar en el teclado alfanumérico. Abajo de la tecla escape, por lo general, hay una tecla que es un cerito chiquitico, ¿sí? Y justo abajo de él está el operador, el símbolo de la barrita, en algunos de los teclados de computador.
Pero para usar este operador O, pues básicamente usted puede apreciar que requiere de dos operandos, ¿sí? Requiere del operando 1, ¿sí? Y requiere del operando 2, como usted puede apreciar en pantalla, ¿sí? Y en ese orden de ideas, el único operador que trabaja con un solo operando es el de negación. También pueden encontrar cómo funciona o opera este operador, el O. Pues básicamente la operación le dará verdadero siempre, siempre la verdadero, siempre que alguno, al menos uno de los dos operandos sea verdadero, ¿sí? Si los dos operandos son falsos, la respuesta es falso. Pero si al menos uno de los dos es verdadero, la respuesta es verdadera. Observamos entonces ahora en la parte superior la que corresponde al operador I. El operador I utilizamos símbolo correspondiente que se llama ampersand, como usted puede ver en el recuadro de color marrón. El símbolo ampersand lo puede encontrar en el teclado alfanumérico de su teclado, en los números encima de la tecla 6. La misma tecla 6 tiene el operador ampersand, ¿sí? De su teclado alfanumérico en las teclas numéricas del teclado alfanumérico. Si usted tiene un teclado que en el costado derecho encuentra el teclado numérico, ese no le serviría, ese 6. Solo le serviría la tecla 6 que se encuentra en el teclado alfanumérico. El doble ampersand representa la operación I. Es interesante que reconocer también que Java puede utilizar una sola de estos símbolos para hacer una operación I, pero tiene unas características especiales. En nuestro curso, pues usted utilizará el doble ampersand, el doble barrita, el símbolo de admiración para hacer referencia a los operadores lógicos. Y este operador lógico AND, pues usted puede apreciar que tiene o utiliza dos operandos para la operación. Siempre teniendo presente que justo en la mitad debemos colocar nosotros el operador. Ahora, ¿cómo funciona? Pues usted puede apreciar el resultado que le da. Le dará siempre le dará verdadero cuando ambos operando 1 y operando 2 sean verdaderos. Siempre hará verdadero cuando ambos operandos al mismo tiempo sean verdaderos. Pero si al menos uno de los dos es falso, entonces el resultado de la operación le va a dar falso. Repito, siempre que operando 1 y operando 2 sean verdaderos al mismo tiempo, el resultado de la operación de doble ampersand o el operador lógico y va a ser verdadero. Java tiene además otros elementos interesantes que son los operadores de asignación y los operadores incrementales. Dentro de los operadores de asignación como tal, ustedes podrán encontrar que hay unas expresiones que vienen reducidas. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una suma de dos operandos y el resultado de esa suma guardarlo, ¿sí? En uno de los operandos, por ejemplo, si yo quisiera hacer operando 1 igual a operando 1 más operando 2, pues podemos reducir la expresión como tal que usted ve en el recuadro de color marrón por una expresión que utilice un operador de asignación, ¿sí? En este caso, el que usted ve en el recuadro en color rojo, ¿sí? Este tipo de operadores incrementales usted los puede encontrar en la pantalla, usted puede observar en lo que corresponde al recuadro de color verde, puede apreciar en este momento los operadores que utilizan para hacer esa reducción de las expresiones como tal. Teniendo presente pues que cualquiera de las dos formas es válida, es decir, usted puede utilizar indistintamente la operación reducida o la operación normal sin problema alguno, como lo puede observar con las flechas de color negro. Ya si la persona quiere utilizar ese operador incremental, lo puede hacer sin problema alguno o puede utilizar la expresión normal también sin problema alguno. No olvide que todas estas cosas, cuando hablamos de instrucciones de asignación, ¿sí? Recuerde que debemos terminar las instrucciones de asignación haciendo uso del punto y coma, como usted puede apreciar
en todas las instrucciones. ¿Sí? Usted puede apreciar que hay un punto y coma que termina cada una de las instrucciones, como lo puede ver en pantalla con esa flecha de color marrón. Entonces, téngalo presente. Y tampoco olvide que este tipo de instrucciones en las cuales usted puede encontrar que utilizan el símbolo de igual, ¿sí? Como puede apreciar en todas estas instrucciones, utilizan el símbolo igual, ¿sí? Estas instrucciones como tal se les conoce como instrucciones de asignación. El funcionamiento de estas instrucciones puntualmente es el siguiente. Estas instrucciones funcionan de la manera siguiente. Primero se resuelve el resultado, se obtiene el resultado del lado derecho de la expresión. Por ejemplo, el recuadro azul, ¿qué haría el procesador? Primero resuelve el lado derecho de la expresión, es decir, el lado derecho del igual. ¿Sí? Y realiza la operación que se manifieste allí, bien sea el operador que utilice. Ese resultado como tal se va a almacenar o guardar. Observe que la expresión puede contener variables o números como tal, ¿sí? O datos en forma particular. Entonces, en este caso, operando 1, operando 2 pueden representar variables, ¿sí? Pueden representar constantes, pueden tener valores numéricos, ¿sí? Y ¿qué hace el computador? Pues reemplaza esos valores por el valor que contienen, realiza la operación correspondiente que puede ser suma, resta, multiplicación, división completa, ¿sí? O división entera, el residuo, como lo vimos en la clase anterior. Y ese resultado como tal, ¿qué ocurre? Pues el computador puntualmente lo que realiza es por el símbolo del igual, lo que hace es almacenar esta respuesta, el resultado de toda esta operación, lo almacena en la variable llamada operando 1. Por eso se llama instrucciones de asignación. El resultado del lado derecho se asigna, guarda o almacena en el costado izquierdo. ¿Eso qué indica entonces? Que nuestras instrucciones de asignación debemos recordar que siempre nuestras instrucciones de asignación debemos manejar en el costado izquierdo, ¿sí? En el costado izquierdo del igual debemos colocar el nombre de una variable. Siempre debemos colocar el nombre de una variable en el costado izquierdo de nuestra instrucción. De esta manera garantizamos que se cumplirá el proceso de la asignación que realizará el computador como tal. Estos, por tanto, son los operadores incrementales, como usted puede apreciar en pantalla, ¿sí? El operador incremental de suma, el operador de resta, el operador de multiplicación, el de la barra y el de símbolo de porcentaje. No olvide que cuando usamos el operador barra, pues barra nos implica una división en el cual necesitamos dos operandos, uno para el numerador y otro para el denominador. Si ambos operandos son de tipo entero, resulta que el operador barra nos va a entregar el DIP, es decir, el cociente de la división entera, como lo vimos en la clase pasada. Sin embargo, si alguno de los operandos es de tipo real, entonces el resultado de la operación va a ser una operación completa, una operación de división completa. ¿Qué podemos encontrar ahorita? Ustedes pueden encontrar otros operadores y estos operadores en algún momento pues lo llaman con cariño operadores sobrecargados. Ustedes pueden encontrar que aparece dos veces el operador más, ¿sí? Y aparece dos veces el operador menos, ¿sí? Estos operadores incrementales como tal pues le permiten realizar operaciones de instrucciones cuya forma puede usted reducir, ¿sí? Es decir, pueden utilizar instrucciones como el modelo que usted ve en el recuadro de color rojo. Usted puede encontrar en este momento la instrucción. Pueden observar entonces que en el recuadro de color rojo hay una operación de asignación en el cual lo que se está llevando a cabo es sumar el valor de 1, ¿sí? Al contenido de una variable llamada operando 1, ¿sí? Este tipo de instrucciones, ustedes la han conocido, se utiliza mucho en las estructuras de repetición, por lo general se le llama con cariño el contador. Tiene una estructura de forma de contador. Este tipo de operaciones se pueden reducir, ¿sí? Se pueden hacer más pequeñas
Y la forma de hacerlas más pequeñas es utilizar el operador incremental más, como usted puede observar en el recuadro de color en naranja, ¿sí? El operador incremental más puede ser utilizado y la operación o la instrucción le queda en la forma que usted ahí puede apreciar allí en pantalla. Ese tipo de operación al colocar más lo que está haciendo que por defecto siempre se sumará o se incrementará en 1, ¿sí? Ese operador incremental más, en algunos casos, en algún momento se les llamaba operadores sobrecargados, en lenguaje C se les llamaba operadores sobrecargados, por ejemplo. Y en este tipo de operador incremental, pues entonces usted lo que puede apreciar es que al colocar el doble símbolo más, entonces usted podrá llevar a cabo el incremento de 1. ¿Sí? Se suma un 1 a la variable que le precede al símbolo, al doble símbolo más. ¿Sí? Y lo mismo puede hacer con respecto a a la resta. ¿Sí? Usted puede utilizar el operador para, en vez de sumar 1, pueda llevar a cabo una operación de resta, ¿sí? Restando el valor de 1 como tal, como puede apreciar por medio de la flecha de color oscuro. Entonces, este tipo de instrucción de asignación lo que está haciendo es disminuir en una unidad el valor que contiene una variable y ese resultado se guarda en la misma variable. ¿Sí? Se puede entonces hacer uso del operador incremental menos para poder representar una forma más corta de esa instrucción como usted lo puede apreciar en este momento en pantalla. ¿Sí? Y esos son entonces los operadores incrementales. Usted puede observar ahora en el costado izquierdo en la tabla de esos operadores y en el costado derecho usted podrá encontrar lo que corresponde a la jerarquía, ¿sí? De operadores que con cariño se llama precedencia de operadores. Usted podrá encontrar cuál es el que tiene mayor jerarquía. Entonces usted puede apreciar en pantalla que la mayor jerarquía la tiene en los operadores postfijos, ¿sí? Es decir, lo que usted vio ahorita, operadores incrementales, por ejemplo, el más, el menos, ¿sí? Los operadores unarios tienen mayor jerarquía, por ejemplo, el de símbolo de negación, ¿sí? Usted podrá encontrar mayor jerarquía tiene un operador que verá en el transcurso del semestre y ese operador como tal tiene un nombre, ¿sí? Y ese nombre es la palabra new. Esta palabra new es un operador que nos permite a nosotros en el paradigma de programación orientada a objetos crear espacios, reservar espacios en memoria, crear espacios para objetos, crear espacios para datos de arreglos de una dimensión, de dos dimensiones en general, nos permite crear. ¿Sí? Es la palabra que utiliza el computador o que utiliza más bien Java a través del entorno de desarrollo Eclipse para poder indicar que se va a crear algo o se va a requerir de espacio en memoria para guardar información en forma general. ¿Qué también va a encontrar? Va a encontrar el operador multiplicativo, ¿sí? Pero usted va a encontrar que este operador observará que hay 3 elementos como tal, ¿sí? Que son el asterisco, ¿sí? Que es la barra y que es el símbolo de porcentaje. Recuerde que el símbolo porcentaje es para poder obtener el residuo de una división. Recuerde que la barra la puedo usar de dos formas. Una en donde ambos numerador y denominador sean de tipo entero, por tanto el resultado va a ser el cociente de una división entera, ¿sí? Y si alguno de los dos, numerador o denominador, es de tipo decimal o real, el resultado va a ser una división completa. ¿Sí? Encontrar los operadores aditivos, que son el símbolo del más, el menos. Puede observar en pantalla que estos dos operadores, al igual que los operadores asterisco, barra y símbolo de porcentaje, se encuentran estos últimos en el mismo nivel de jerarquía y el de más menos se encuentra en el mismo nivel de jerarquía. ¿Sí? Podrá apreciar también los operadores relacionales. Usted puede encontrar en pantalla los operadores relacionales, como usted puede apreciar, ¿sí? Están los operadores de igualdad. Observe la jerarquía en el caso de los operadores, cómo se encuentra con los operadores relacionales, ¿sí? Está la operación lógica, el operador lógico, el y o AND, el operador lógico o, y está los operadores de asignación que vimos al comienzo, ¿sí? Que usted puede encontrar
con las expresiones de más igual, menos igual, asterisco igual, barra igual, porcentaje igual. ¿Sí? Usted puede apreciar en pantalla entonces que cuando vaya a resolver una operación, pues lo importante es que tenga presente el nivel de jerarquía, es decir, comienza resolviéndolos de mayor a menor jerarquía. Sin embargo, si en la expresión como tal va a encontrar operadores que sean del mismo nivel de jerarquía, como usted puede apreciar, por ejemplo, en este renglón donde se está resaltando los operadores relacionales, si se encuentra el mismo nivel de jerarquía, entonces lo que va a ocurrir es que debe aplicar la otra norma que es de izquierda a derecha. ¿Sí? Para que usted lo tenga presente. Sin embargo, tenga presente otra cosa interesante que tiene que ver con el uso del operador de asignación. En pantalla también ustedes pueden apreciar que hay una nota, ¿sí? Los operadores de asignación son evaluados de derecha a izquierda. ¿Eso qué significa? Visualmente usted puede apreciar una instrucción que tiene el operador de asignación. El operador de asignación es el que utiliza un solo igual, ¿sí? Y ese operador, ¿cómo funciona? Pues básicamente, como hablamos ahorita, primero resolvemos el lado derecho del igual y el resultado se guarda en el lado izquierdo. ¿Sí? Es decir, se resuelve de derecha a izquierda, para que lo tengan presente. En este momento ustedes pueden encontrar operadores sobre cadena de caracteres. ¿Sí? Pueden observar entonces en pantalla que se encuentra dos variables. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar que está la variable non1 y la variable non2. Y cada una de ellas se le ha dado un valor inicial. ¿Sí? La primera tiene el valor de Pedro y la segunda tiene el valor de Pérez. Esto usted puede observarlo sin problema como variables que utilizan una cadena de caracteres. Es decir, estamos usando string y con cariño estamos diciendo string es un tipo de dato, cadena de caracteres, pero recuerden que string es una clase de Java. En la pantalla el entorno de desarrollo Eclipse. Recuerde que en el costado izquierdo usted va a encontrar el Package Explorer, ¿sí? Donde encontrará todos los paquetes de todos los códigos que ustedes van a construir, ¿sí? En la ventana del centro, que ustedes pueden apreciar en este momento, ¿sí? Usted allí podrá construir o la utilizará para editar todo el código que va a trabajar en clase, o más bien el código que usted quiere utilizar con el Java para resolver problemas en su computadora. También podrá encontrar la zona que corresponde a la consola, en donde usted podrá encontrar los resultados que le genera el computador cuando está compilando y también los resultados cuando ejecuta el programa, si usted lo quiere mostrar por consola. ¿Sí? Nosotros podemos utilizar las consolas para ver la información, para poder capturar Profe, datos. el, Cuando utilizamos el lenguaje de programación Java, nosotros todo tipo de dato que se visualice, ¿sí? Bien sea que se visualice por consola, ¿sí? O bien sea que se visualice utilizando cajas de diálogo, como usted puede apreciar en la pantalla, ¿sí? Cajas de diálogo. O bien se capture por consola, o bien se capture por caja de diálogo, ¿sí? Entonces, toda la información Java la maneja como una cadena de caracteres. Toda la información, cuando usted ingresa por consola, cuando usted en forma general pide datos al usuario para que él escriba esos datos, y esos datos los puede escribir en esta zona en consola o los puede hacer que aparezcan en caja de diálogo, todo lo que él escriba, si sea un número entero, decimal, ¿sí? Todo lo que vaya a escribir lo recibe como una cadena de caracteres. Y todo lo que muestra en pantalla, ¿sí? Bien sea por caja de diálogo o allí por consola, como usted lo puede apreciar, también lo toma
como una cadena de caracteres. También lo relaciona como una cadena de caracteres. ¿Eso qué significa? Que en el caso del lenguaje de programación Java, si pedimos un número, la edad, por ejemplo, y la persona escribe 25, cuando lo coge Java lo captura como una cadena de caracteres. Lo que debemos hacer nosotros es utilizar las instrucciones propias, los wrappers, toda la información que utiliza Java para convertir esa cadena de caracteres en un número. Eso nosotros en el transcurso del semestre lo estaremos viendo, ¿sí? Y tomando entonces ustedes en el recuadro de color rojo podrán apreciar la zona donde va a aparecer los resultados de consola. Tomando entonces el tema, ustedes pueden encontrar que estamos en Eclipse. Ahora, como ustedes pueden observar en pantalla, pues estamos aquí con operadores sobre cadena de caracteres. ¿Qué podemos hacer con las cadenas de caracteres? Pues podemos unir cadena de caracteres, podemos comparar información de cadena de caracteres, ¿sí? Podemos sacar un carácter especialmente de una cadena de caracteres, o sea, Java nos permite hacer eso y nos permite porque las cadenas de caracteres básicamente la manejan como una clase que se llama string. ¿Sí? Esta clase string tiene varias cosas que podemos utilizar y a esas varias cosas las llamaremos métodos. Es decir, tiene varios métodos que nos permite sacar de allí información. Entonces usted visualmente puede apreciar que tenemos a Pedro que está guardado por el operador de asignación en la variable llamada non1, que es una cadena de caracteres. Con cariño podemos mencionar que non1 es de tipo string. Recuerden, string no es exactamente un tipo de dato, es una clase en Java. Pérez es lo propio, sí, Pérez está entre comillas dobles, eso indica que es una cadena de caracteres y ese valor Pérez está guardándose, sí, como usted puede apreciar, se aguarda por el operador igual en la variable llamada non2. Y recuerde también que ese non2, por la instrucción que tenemos en esta línea, ¿sí? Non2, por tanto, es el nombre de una variable que es de tipo string. Nuevamente, haciendo énfasis en que string como tal no es un tipo de datos, sino una cadena, es una clase en Java. Ahora, recordemos que la forma que usted ve en este momento con el recuadro de color rojo hace referencia a una instrucción de declaración y asignación. Es decir, en este momento usted puede apreciar que la declaración está conformada por el tipo de dato, string, non1, que es el nombre de la variable. Hasta ahí estamos en una estructura de declaración de variables como tal. Pero al agregarle el operador igual, estamos diciendo que además de ser una declaración de variable non1 de cadena de caracteres, con el operador igual estamos diciendo que además de ser declaración, es también asignación. Y estamos asignando un valor a non1, que en este caso es el que se encuentra en comillas dobles, que es Pedro. Y terminamos en punto y coma. Teniendo presente que colocamos a Pedro entre comillas dobles porque non1 hemos dicho que es string. Por tanto, el dato que vamos a utilizar por el símbolo de igual, que es de asignación, ese dato debe estar dentro de comillas dobles para poder diferenciarlo de los demás datos, es decir, para poder decir que es una cadena de caracteres. Es entonces esa línea de recuadro de color rojo, una línea de declaración y asignación al mismo tiempo. Lo propio ocurre con nom2. También es una línea de declaración de variable y al mismo tiempo asignación. Sin embargo, usted va a encontrar otra instrucción que es una instrucción larga. Yo les había comentado que en Java hay instrucciones que son largas, ¿sí? Esta instrucción es para hacer o utilizar cajas de diálogo. ¿Qué es una caja de diálogo? Como usted lo puede ver en el recuadro de color rojo, esa figurita o ventanita pequeñita es una caja de diálogo. Esta caja es una interfaz gráfica que le permite ser más amigable, más visualmente más amigable al usuario para poder mostrar información. Ahora, ¿qué podemos nosotros identificar de esa caja de diálogo? Pues primero hay una primera parte en la caja de diálogo y esa primera parte es el título de la caja de diálogo, como usted lo puede apreciar en pantalla en el recuadro de color café, ¿sí? Usted puede observar que dice usando el operador,
símbolo del más, en string, ¿sí? Nosotros vamos a hacer que la caja de diálogo tenga un título o podemos decir no lo tenga. En nuestro caso estamos haciendo que ese título lo está escribiendo estrictamente el programador. ¿Cómo? Usted puede observar que para generar esta caja de diálogo, como lo mencionamos ahorita, requerimos utilizar la instrucción JOptionPaint. La instrucción JOptionPaint nos permite mostrar un mensaje, show message, como también nos permite mostrar una entrada de información que veremos más adelante. Entonces, en este caso, Show Message Dialog es básicamente generar una caja de diálogo para mostrar mensajes, ¿sí? Y dentro del uso de esa instrucción requerimos utilizar paréntesis, es obligatorio utilizar paréntesis. Se requiere comenzar con null. Más adelante veremos qué significa null. Te adelanto, es una referencia a un lugar que no tiene punto o dirección. ¿Sí? Y después de la coma, lo que vamos a utilizar es la operación que queremos que se genere en la caja de diálogo. ¿Cómo así qué operación queremos que se genere? Entonces usted puede apreciar en pantalla, ¿sí?, que lo que está subrayado, ¿sí?, de color rojo es lo que se muestra en la caja de diálogo. ¿Dónde se muestra ese subrayado de color rojo en la caja de diálogo? Pues usted lo puede apreciar en el costado derecho en la caja de diálogo. Usted puede encontrar ese resultado de la caja de diálogo o en la pantalla de la caja de diálogo. ¿Qué puede apreciar? Que la frase es estudiante del curso, que está en la instrucción JOptionPaint, la encuentra también en la caja de diálogo, es estudiante del curso. Sin embargo, en la instrucción usted encuentra NOM1, NOM2, pero en la caja de diálogo aparece Pedro Pérez. ¿Qué hace el computador? El computador, cuando encuentra esta instrucción JOptionPaint.showMessageDialog, lo que hace el computador es ejecutar lo que usted ha puesto después de la primera coma, ¿sí? Y en ese orden de ideas, lo que puso el operador o el programador más bien fue colocar la variable non1. Cuando él la ejecuta, él reemplaza a non1 por el valor que es Pedro. También usted puede observar que en la misma instrucción JOptionPaint aparece comillas dobles, espacio, comillas dobles, es decir, es generar un espacio en blanco cuando se vaya a mostrar en pantalla. Retomando entonces non1, él lo reemplaza por Pedro y cuando ejecuta JOptionPaint en pantalla aparece la palabra Pedro, como usted puede observar por la flecha de color rojo. Cuando ejecuta el siguiente elemento, que es comillas dobles, espacio, comillas dobles, en pantalla, en la caja de diálogo, le va a aparecer un espacio después de Pedro, un espacio en blanco, como usted puede apreciar en donde apunta la flecha de color rojo. Encontramos en la instrucción NOM2, NOM2 que hace el computador, pues él la va a ejecutar, él descubre que NOM2 está aquí, es una variable de tipo string y que el contenido de esa variable es la palabra Pérez, como puede apreciar usted por la flecha, ¿sí? Entonces, él ejecuta la instrucción JOptionPaint, reemplaza non2 por Pérez y él lo muestra en la caja de diálogo, por eso usted podrá hallar aquí la palabra Pérez como tal. Después de eso, ¿qué va a encontrar? Pues va a encontrar que aparece una frase entre comillas dobles que significa es estudiante del curso. Y usted puede observar en pantalla la frase es estudiante del curso como tal. Ahora, ¿cómo pudimos hacer esto? Pues pudimos hacer esto porque utilizamos un operador para hacer concatenación. Y ese operador como tal es el operador más. Es decir, si yo coloco una cadena de caracteres y quiero que se una con otra cadena de caracteres, ¿sí?, y que pongamos otra cadena de caracteres en el medio de ellas y otra después de ella, pues básicamente para que todo esto se pueda unir y lo pueda mostrar Java en pantalla, pues básicamente necesitamos utilizar el operador de concatenación, que es el símbolo más, como usted puede ver apuntando por la flecha de color rojo.
¿Eso qué significa? Que yo puedo sumar cadena de caracteres. Pero aquí no sumamos, al decir A más B no nos va a dar A, C. No, lo que estamos diciendo con el operador más es que en pantalla nos va a aparecer las cadenas como las estemos colocando. Y aquí hemos engalanado un poquito al colocar una cadena con un espacio en blanco y la cadena es estudiante del curso. Iniciamos también con un espacio en blanco para que visualmente en pantalla el texto nos quede agradable a la vista. Y de esa manera podemos utilizar el operador concatenación. Si yo no colocara el mensaje usando el operador más en stream, aquí en instrucción J, option pane, pues ese mensaje no aparecería. Si no lo coloco, no aparecería aquí en la caja de diálogo. Aquí en la caja de diálogo quedaría esto, espacio sin mensaje. ¿Sí? También si yo no coloco J, option pane information, pues aquí en la caja de diálogo tampoco va a aparecer lo que corresponde como tal. ¿Sí? El OK aparece por defecto. Entonces ustedes podrán darse cuenta que aunque retiremos algunas cosas de esta instrucción de J8 Paint, pues la instrucción igual queda larguita. Entonces, debido a que para algunos esa instrucción es larga, pues algunos después cambian a utilizar el system como una instrucción más corta. Pero puntualmente la diferencia entre un J8 Paint show message contra un system.out.println, pues la principal diferencia es que es visual, ¿sí? Visualmente el que usa J8 Paint tendrá cajas de diálogos y el que usa System pues verá por consola el resultado. Y la consola, pues la consola del entorno de desarrollo. Desde ese punto de vista, pues es indistinto del uso de una u de otra. Principalmente escribiendo código, la gente se inclina a veces a lo más sencillo, que es escribir una instrucción más corta, y puede que la mayoría se incline por utilizar el system.out, pero usted va a aprender las diferentes instrucciones que le permiten mostrar información en pantalla. Podemos apreciar en pantalla que no solo podemos hacer unión de cadena de caracteres y para ello utilizamos el símbolo más que se llama concatenación en cadena de caracteres, ¿sí? Si usamos el símbolo más en una operación como 3 más 4, pues es una operación aritmética, no es una concatenación. Ahí la operación que se lleva a cabo es una suma. También podemos nosotros hacer comparación de cadena de caracteres y para ello pues nos permite Java utilizar un método que es el método equals. Equals nos permite comparar si es igual. Por ejemplo, volvemos a nuestras cadenas Pedro, Pérez y utilizamos nuestra instrucción JOption Paint, ¿sí? Para poder construir el código que queremos visualizar de nuestra caja de diálogo, ¿sí? En ese orden de ideas, lo que vamos nosotros a visualizar es la comparación de las cadenas de caracteres. Desde ese punto de vista, entonces, ustedes pueden apreciar que la instrucción sigue siendo la misma, el primer elemento es null, coma, de hecho, en Eclipse null le aparece hasta con este mismo color, coma, y le aparece después de la primera coma lo que nosotros queremos que resuelva el computador cuando se aplique la instrucción correspondiente a JOption Paint. Es decir, lo que usted encuentra subrayado en color rojo es lo que se desea que el computador resuelva, procese o ejecute cuando se vaya a ejecutar completamente la instrucción llamada JOption Paint.show message. ¿Eso qué indica? Pues como usted puede apreciar en pantalla, tenemos unas comillas dobles, ¿sí? ¿Eso qué indica? Que esas comillas dobles, pues lo que va a hacer es permitir o mencionarnos que son cadenas de caracteres, ¿sí? En pocas palabras, el computador que va a hacer en pantalla, pues él va en pantalla a ejecutar primero lo que aparece entre comillas dobles, es decir, nos permitirá ejecutar los nombres, ¿sí? Que están entre las primeras comillas dobles, como usted puede ver en pantalla. ¿Y qué va a observar? Mire que tiene el carácter backslash, ¿sí? N. Ese backslash N, ¿qué significa? Que es un salto de línea, ¿sí? Es el siguiente renglón. Por eso usted puede observar que los nombres lo encuentra en la caja de diálogo, los nombres, y el ejecutar backslash n hará que el cursor salte al siguiente renglón.
¿sí? Y el siguiente renglón que va a hacer va a mostrarme non1 y non1 es Pedro. Por eso usted puede apreciar en pantalla que en el siguiente renglón aparece Pedro. ¿Qué hace el procesador? Ejecuta después el siguiente elemento. Y el siguiente elemento vuelve a hacer una cadena de caracteres, pero dentro de ella tenemos el backslash n. El backslash n es el salto de línea, es decir, el nuevo renglón. Por eso el cursor salta después de Pedro a el siguiente renglón y queda esperando para ejecutar o mostrar en pantalla. Y lo que va a mostrar en pantalla es lo que hay en NOM2. NOM2 que tiene otra cadena de caracteres que en este caso es Pérez. Por eso usted puede observar en pantalla en la caja de diálogo que le aparece la palabra Pérez. Y por el símbolo de concatenación, entonces vamos a mostrar la siguiente frase, ¿sí? La siguiente frase sería, son iguales con el símbolo de interrogación, pero esta frase son iguales con el símbolo de interrogación, le precede el backslash n y después de ella aparece el backslash n. ¿Eso qué significa? Que el nom2, que era Pérez, ¿sí? Pérez, el cursor quedó después de la Z, al ejecutarse el backslash n que usted ve allí que apunta a la flecha, el cursor salta al siguiente renglón. Luego él ejecuta y muestra son iguales, el símbolo de interrogación lo muestra aquí en la caja de diálogo como usted lo puede apreciar por la flecha de la punta o la flecha de color rojo. Luego, ¿qué ocurre? Aparece backslash n, como usted puede ver por la flecha, que apunta aquí en backslash n, lo ejecuta y ¿qué hace? Pues el cursor estaba después del símbolo de interrogación, al ejecutar backslash n, salta al siguiente renglón para poder mostrar la información que sigue. ¿Cuál? La que muestra después del símbolo más de la concatenación. Y eso que se muestra en pantalla, entonces, es una instrucción, una operación que hay que resolver. ¿Cuál es la operación? Estamos cogiendo non1, la palabra equals y nom2. ¿Qué significa esto? Que lo que queremos hacer es que el computador compare, ¿sí? Si son iguales, equals, si son iguales ambas cadenas. La cadena que está en non1 con la cadena que está en non2. ¿Cómo es la forma de utilizar el equals? Colocamos primero una cadena de caracteres, puede ser estrictamente la cadena de caracteres entre comillas dobles, o puede ser el nombre de una variable, o puede ser el nombre de una constante, ¿sí? Cualquiera de ellas puede ser el nombre de un método que retorna una cadena de caracteres, ¿sí? Podemos colocarla aquí, luego colocamos el operador punto, luego el nombre equals, que es el nombre de un método, y luego colocamos paréntesis, y entre paréntesis vamos a colocar la otra cadena de caracteres, que puede ser entre comillas dobles, puede ser el nombre de una variable, el nombre de una constante, el nombre de un método que retorna una cadena de caracteres, por ejemplo. De esta manera, entonces, podemos construir toda esta instrucción, toda esta expresión que nos hará que el procesador, al ejecutarla, ¿sí?, nos genere si es verdadero o no las dos cadenas que ustedes encuentran en pantalla. Es decir, él nos va a comparar si Pedro es igual a Pérez. Es lo que está haciendo esta instrucción que está aquí. Y nos va a retornar uno de dos valores posibles, verdadero o falso. Entonces, haciendo la comparación, nos va a mostrar verdadero o falso. Si son iguales, verdadero; si es falso, si no son iguales, nos mostrará falso. Como usted puede apreciar en pantalla, Pedro no es igual a Pérez. Por eso, cuando vamos a la caja de diálogo, usted va a encontrar que en la caja de diálogo le aparece la palabra falsa. ¿Sí? Entonces, es la forma en que se ha utilizado en este momento la caja de diálogo. Mire que se amplió la caja de diálogo hacia abajo colocando los backslash n sin problema alguno. Entonces, desde ese punto de vista, pues ya reconocemos que Java, todo lo que muestra en pantalla, bien sea por consola o bien sea por caja de diálogo, ¿sí?, lo que voy a utilizar, él todo lo muestra o lo convierte para mostrarlo, lo convierte en cadena de caracteres. Él internamente se encarga de hacer eso. Entonces, en este caso, nosotros no tenemos que decirle a Java, mire, ese dato que quiero mostrar es un dato numérico, ¿no? Java igualmente muestra un número cuando lo muestra en consola o por caja de diálogo, muestra un número. Pero él lo que hace es convertir, antes de mostrar, convierte ese número en un texto, en una cadena de caracteres, perdón, y lo muestra como tal. Para nosotros en la variable seguirá guardado como un número, pero el Java lo que hace es convertirlo en texto para mostrarlo.
Cuando hacemos captura de datos, también Java todo lo captura, todo lo toma, todo lo que ingrese el usuario, todo lo toma como una cadena de caracteres. Lo que hacemos internamente en nuestro código es convertir eso, si son numéricos, al tipo numérico correspondiente. Si ingresamos un entero, pues lo que hacemos es utilizar la instrucción que nos permita convertir una cadena de caracteres a un entero. Lo propio cuando son de tipo decimal. Entonces, esa es la información que es importante que debemos de tener presente. Podemos utilizar los operadores, como usted ve aquí, los caracteres especiales, perdón, como el \n, que nos permite hacer salto de línea, y por eso usted puede apreciar que aquí tenemos varios renglones como tal dentro de una caja de diálogo, ¿sí? Para que usted lo tenga presente. Entonces, vamos ahora a continuar. En este momento, otras operaciones que podemos hacer con cadena de caracteres. Ya vimos el operador concatenación y ahora vimos también la operación equals cuando queremos comparar si las cadenas de caracteres son iguales. Y ahora vamos a ver otra operador que nos permite ¿sí? hacer una comparación de cadena de caracteres. Y en este caso estamos hablando de la que hace la comparación ignorando si tiene mayúsculas o minúsculas. Es decir, las compara al mismo nivel. Ese es un método que se llama equals ignore case. Es decir, dígame si es igual ignorando si están en mayúsculas, dejando todas al mismo nivel. ¿Sí? Por ejemplo, usted puede encontrar en pantalla que tenemos una cadena Pedro con P mayúscula y otra Pedro con P minúscula. ¿Sí? Y estamos usando nuevamente la instrucción de caja de diálogo para mostrar, ¿sí? Mostrar información. ¿Sí? Esta caja de diálogo usted la puede encontrar, la puede apreciar en el costado derecho, ahí donde usted ve el recuadro de color rojo. ¿Sí? El funcionamiento, como hemos visto hasta ahora, pues es el mismo, pues tenemos puntualmente, colocamos null, luego colocamos después de la coma, de la primera coma, lo que queremos que nuestra instrucción realice. Es decir, nosotros queremos que nuestra instrucción como tal realice o ejecute lo que usted ve que está siendo subrayado con color rojo. ¿Sí? En este orden de ideas usted podrá encontrar varios elementos y todos estos elementos como tal utilizan el operador concatenación, que en este caso es el operador del símbolo más, como usted puede apreciar en pantalla. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Pues que como queremos mostrar un mensaje en pantalla, pues Java coge todo esto que usted ve subrayado en color rojo y lo convierte a una cadena de caracteres, ¿sí? A un tipo string. Y lo que hace con el operador concatenación, pues es apoyar con eso para poder, lo que coloquemos de variables, pues todo eso se convierte en una cadena de caracteres, todo eso lo hace internamente Java. En ese orden de idea, lo que hace Java primero es mostrar en pantalla los nombres, ¿sí? Como usted puede apreciar, los nombres, ¿sí? Tiene el carácter \n, ¿sí? Que le permite generar un salto de línea, por eso después de los nombres salta, da un enter y continúa en el siguiente renglón. Y en el siguiente renglón, ¿qué va a hacer? Pues mostrar lo que hay en el contenido de la variable llamada non1. En este caso, non1 tiene la palabra Pedro con P mayúscula. ¿Y qué hace el computador? Lo que hace es mostrar lo que hay en esa variable, por eso usted puede apreciar en la caja de diálogo la palabra Pedro con P mayúscula. Luego podrá encontrar otra cadena de caracteres, en este caso estamos hablando del \n. Ese \n lo que hace el computador cuando lo ejecuta es generar un salto de línea, es decir, da un enter, pasa al siguiente renglón, y por eso pasa al renglón el cursor y se queda en el siguiente renglón esperando que se ejecute lo que ha de seguir, que en este caso es mostrar el contenido de la variable llamada nom2. Nom2 contiene la palabra Pedro con P minúscula. Entonces, cuando él ejecuta esto, muestra en la caja de diálogo la palabra Pedro con la P minúscula. Después de ese Pedro aparece el símbolo más de concatenación, es decir, queremos que lo que sigue ese símbolo también lo una como nuestro mensaje que queremos mostrar en pantalla. Y en este caso el mensaje contiene la frase son iguales, símbolo de interrogación, que le precede el \n y que después de él continúa con \n. ¿Eso qué significa? Que Pedro quedó el cursor justo después de la O de Pedro con P minúscula, ¿sí? Y al encontrar el primer \n, lo que hace es generar un salto de línea y pasa al siguiente renglón y ejecuta la frase son iguales con el símbolo de interrogación, como usted puede apreciar aquí en pantalla. Después de ese símbolo de interrogación encuentra el \n
que genera un salto de línea, por eso el cursor pasa al siguiente renglón. Y en este caso, el siguiente renglón, lo que queremos por el símbolo de concatenación, por el más que usted ve allí, lo que queremos nosotros es que el computador ejecute toda esta línea y nos genere o muestre el resultado de esa operación. ¿Qué podemos nosotros encontrar? Que estamos utilizando un método que se llama equals ignore case. El método equals ignore case, ¿qué hace? Pues el método equals ignore case lo que hace es comparar si son iguales que ignorando mayúsculas, ¿sí? Compara ignorando, es decir, sensitivo a la mayúscula. Ignora eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace él? Él compara lo que hay en non 1 con lo que hay en non 2, colocándolas al mismo nivel. Es decir, por ejemplo, todas en minúsculas, él las compara, ¿sí? Colocando a minúsculas y compara si son iguales. Por ejemplo, coge Pedro que tiene P mayúscula y Pedro, que es non 2, está con P minúscula. Al colocar iguales ignore case, lo que se está haciendo es ignorar las mayúsculas y lo que hace es que quedan ambas Pedro con el mismo nivel. Entonces, al comparar, le dar como resultado verdadero porque todas quedarían con el mismo nivel. En este ejemplo, podemos pensar que minúsculas, por eso usted va a encontrar que el resultado aquí es true, como ve en pantalla. Pueden entonces ahora apreciar que podemos hacer concatenación, símbolo más, podemos comparar cadena de caracteres si son iguales, podemos comparar cadena de caracteres si son ignorando las mayúsculas, ¿sí? Y también podemos hacer algo interesante con las cadenas de caracteres. Y eso interesante que podemos hacer con la cadena de caracteres está relacionado con el, el poder tomar un carácter de una posición específica dentro de una cadena de caracteres. Es decir, ustedes pueden observar que en este ejemplo tenemos solo una variable que se llama non1 y ella tiene inicializado o se le da un valor inicial que es la tienda de Pedro. ¿Sí? Puede apreciar que está entre comillas dobles, confirmando el tipo de dato que es cadena de caracteres, ¿sí? Pero cuando hablamos de cadena de caracteres en forma general, cuando hablamos de cadena de caracteres en Java, pues Java y de hecho en los lenguajes de programación en forma general, lo que hace el computador es para cada uno de los caracteres de la cadena de caracteres le separa un espacio en memoria. ¿Sí? Y a este tipo de datos se le llama tipo de dato referencia, en algunos casos tipo de dato compuesto. ¿Sí? Es decir, utiliza, aunque tengamos una sola nombre de variable, en memoria utiliza más de un espacio para poder almacenar esta información. Y por lo general utiliza una celda o un espacio de memoria para cada carácter. Es decir, si nosotros podemos observar la tienda de Pedro, en la parte inferior usted podrá apreciar que la tienda de Pedro está conformada por 18 caracteres. ¿Sí? ¿Qué hace el computador? Lo toma como si fuera una regla. Es decir, el computador dice, yo voy a almacenar esto en memoria y en ese orden de ideas lo que hago es que para la primera letra le separo un espacio en memoria y lo hago consecuentemente para todas las letras de esa cadena de caracteres. Y todos los espacios de memoria pues van a estar consecutivos y lo que ocurre es que el computador dice, bueno, al primer espacio le voy a asignar la posición 0, al segundo elemento de la cadena, en este caso la letra A, le asigno la posición 1 y así sucesivamente con todos los demás, incluidos los caracteres de espacio en blanco. Por ejemplo, aquí el espacio en blanco después de tienda y antes de la preposición de ocupa la posición número 9. El carácter espacio después de la preposición de y antes de la palabra Pedro ocupa la posición número 12. ¿Sí? Cada uno de esos caracteres ocupa una posición en memoria, todos como si fuera una regla. ¿Sí? Así los considera Java. Y entonces desde ese punto de vista, pues ya podemos saber que cada elemento tiene una posición y si quisiéramos nosotros, por ejemplo, tomar una letra en particular o un carácter en particular de la cadena de caracteres, aquí en el ejemplo la letra T, se resaltó en color rojo. Si quisiéramos tomar o trabajar con esa letra T, pues lo podemos hacer y podemos utilizar ese método llamado charad, ¿sí? En este caso, de character o de carácter, ¿sí?
y at es de en, ¿sí? Carácter en una posición, ¿sí? ¿Cómo podemos utilizar nosotros ese método? Pues usted puede observar la instrucción junto paint, la vamos a utilizar para que nos muestre en una caja de diálogo varias cosas y el resultado de una operación. ¿Qué queremos que la instrucción nos muestre en pantalla? Pues usted podrá encontrar resaltado en color rojo lo que queremos que en pantalla el computador nos muestre, ¿sí? Ya ustedes conocen cómo es el proceso, entonces en ese caso, pues lo primero que hace el profesor es mostrar cuál es el cuarto carácter de, pues pero usted puede apreciar aquí cuál es el cuarto carácter de, dos puntos, como usted puede apreciar aquí, dos puntos, luego un salto de línea, ¿sí? Y el salto de línea hace que el cursor quede en el siguiente renglón, y luego aparece non1, que es el nombre de nuestra variable, non1, y non1 contiene dentro de sí la tienda de Pedro. ¿Qué hace el computador? Muestra completamente la frase la tienda de Pedro. ¿Sí? La tienda de Pedro. Usted puede contar y puede decir 1L, 2A, 3, el espacio en blanco y la T es el número 4. Y alguien pudiera decir, pero profesor, observe que usted aquí abajo puso que es la posición 3. Sí, es cierto, es la posición 3 porque al considerarlo como si fuera un arreglo, él arranca siempre en la posición 0. Pero en nuestro cotidiano mundo que manejamos nuestro entorno en números decimales, por lo general nosotros siempre decimos que nuestra posición inicial es la número 1. Entonces, teniendo eso presente para el contexto de la población, entonces la 1, la 2 es la A, la 3 es el espacio y la 4 es la T. Para el entorno común, entonces tenemos en cuenta eso, pero internamente el programador reconoce que es una posición, un número antes. Por eso usted puede encontrar el número 3. Desde ese punto de vista, entonces tenemos presente eso. Ahora, ¿cómo funciona? Pues él muestra entonces en pantalla es, como usted puede apreciar aquí, observe que aparece \n, ¿sí? ¿Y qué ocurre después? Pues va a ejecutar esta instrucción que está aquí, ¿sí? ¿Qué hace él? Él coge la variable que es non1 y lo que va a hacer es utilizar el método char_add. ¿Para qué? Para que busque en ese non1 en la posición add, en la posición 3, número entero que debemos colocar dentro de paréntesis, un carácter, ¿sí? ¿Qué hace el computador? Entonces va a memoria, encuentra toda la información de la variable non1 y lo que hace el computador es buscar el numerito, ¿sí? La posición, ¿cuál? El numerito que se colocó entre los paréntesis, como usted lo ve resaltado allí. Es decir, él busca la posición 3 y al encontrar la posición 3, él toma el dato, en este caso un carácter, ¿sí? Lo toma y ese es el que muestra en la caja de diálogo. Y de esa manera podemos nosotros mostrar caracteres uno por vez dentro de una cadena de caracteres para poder trabajar con ella. Como Java considera esta cadena de caracteres la considera como un arreglo, ¿sí? Pues es importante tener presente que el número que se vaya a colocar en el char_add, ¿sí? El número que se vaya a colocar allí debe ser un número entero. ¿Por qué? Porque cada letra o cada carácter, en este caso cada letra, ocupa una posición, ¿sí? No existe la posición 1.5, cada una ocupa una posición específica que al final es una representación numérica entera. Y entonces es importante tener presente que inicia siempre en la posición 0 y termina en una posición antes, ¿sí? Esto que indica que si se llegara a colocar, por ejemplo, ¿sí? Se llegara a colocar ahí donde apunta la flecha, en vez de 13, se colocara 18, pues ahora le va a decir, mire, 18, esa cosa no la tengo, con una alta probabilidad que le genere un error. Preguntar, bueno, ¿cómo podemos nosotros crear el programa en Java? Pues para que ustedes puedan practicar, pues básicamente lo que hacemos en Java es, una vez abierto Eclipse, lo que hacemos nosotros es, reconociendo ya todos los elementos de Eclipse, es ir o dirigirnos puntualmente a File, ¿sí? De entrada, lo más común que utiliza la gente es dirigirse a File, es decir, si vamos nosotros a File, lo que pasa es que nos aparece una ventana y esa ventana
tiene varias opciones. La que vamos a tomar es New, como usted puede apreciar en pantalla, y luego Project, ¿sí? Y usted allí en Project le abre una ventana, ¿sí? Dependiendo del entorno que usted tenga, pues escoge Java Project. Ahí, ¿qué clics es? Esta es una versión viejita, en donde usted en File New ya le aparece Java Project y lo escoge sin problema. Nosotros aquí, pues esta ventana aparece Java Project, le escojo Next, ¿sí? Y él me va a abrir una ventana donde usted puede observar que aparece Project Name de entrada. Entonces, si usted observa en el costado izquierdo está Package Explorer y todos estos nombrecitos que usted ve son nombres de proyectos. Todos estos nombrecitos son nombres de proyectos donde visualmente nos genera como una carpetica y literalmente cuando usted ingrese al disco duro de su computador va a encontrar que en efecto son carpetas. Y dentro de esas carpetas pues habrá carpetas y habrá las famosas clases de Java o los archivos que contienen el código Java. Y ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, aquí en Project Name puedo colocarle, por ejemplo, prueba 1, ¿sí? Podemos colocarle como, o mi primer ejercicio, ¿sí? La idea es conservar la convención y es decir, que todo quede juntito, ¿sí? Y cada palabra adicional pues se comience con una mayúscula, ¿sí? Por eso usted puede apreciar aquí el nombre. ¿Qué se hace después? Usted por defecto le aparecen las demás cosas, lo deja así como está y lo que ocurre ahorita es que le damos a dar clic en Finish. Vamos a dar clic en Finish. Entonces en ese orden de ideas presionamos Finish y él automáticamente realiza procesos internamente y en este particular caso, porque tengo perdón, Eclipse un poquito viejito, él me pregunta si quiero crear el módulo de información de Java. Yo le voy a decir que no lo cree, ¿sí? Le digo que no, ¿sí? Y él automáticamente, ¿qué ocurre? Usted puede darse cuenta en el costado izquierdo en Package Explorer, encuentra que ya le aparece su proyecto llamado Mi Primer Ejercicio, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces ahora? En este caso lo que hacemos es que usted vaya allí a ese Mi Primer Ejercicio, le da clic allí donde está ese triangulito, ¿sí? Como el símbolo de mayor que, ¿sí? Usted lo que hace es darle clic allí, él se le descompone, se le abre lo que contiene, él le carga por defecto el JRE, que es el Java Runtime Environment, ¿sí? Es el entorno de tiempo de ejecución de Java, ¿sí? Las librerías correspondientes que le permite ejecutar y le muestra una carpetica que se llama SRC o Source reducido. Lo que hace uno es darle clic allí y notará que no le aparece más nada. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es aquí en esa carpetica llamada SRC, en esa carpetica vamos a crear nuestra primera clase, ¿sí? Esa primera clase, ¿cómo lo hacemos? Entonces lo que hacemos es dar clic sobre la carpetica, ¿sí? Clic izquierdo, luego clic derecho, ¿sí? Y escogemos la opción New Class, ¿sí? Repito, clic izquierdo, clic derecho, ¿sí? Primero clic izquierdo para seleccionar, luego clic derecho, ¿sí? Luego escogemos New Class, que vamos a hacer nuestra primera clase. Pues también uno puede escoger el camino por acá y darle cositas para que haga lo mismo, pero usted pues en este caso le estoy mostrando una manera que pueda hacerlo directamente. New Class, escogemos Class y automáticamente nos abre una ventana donde nos muestra el cursor titilando en Name, ¿sí? Nosotros tenemos que darle nombre a nuestra clase. Sí, en la anterior clase les comentaba que todo lo que escribamos en Java tiene un nombre, ¿sí? Y ese nombre debe ser el mismo nombre de la clase, es el mismo nombre del archivo. Entonces aquí estamos escribiendo el nombre de la clase. Cuando completemos el paso en esta ventana, automáticamente Click se crea el archivo en el computador con el mismo nombre que coloquemos aquí. Pero de entrada arriba aparece package, entonces vamos a colocar aquí en package, por ejemplo, la palabra desarrollo, ¿sí? Donde se van a guardar todas nuestras clases que vamos a utilizar para resolver problemas, por ejemplo, ¿sí? Y el nombre vamos a colocarle, por ejemplo, prueba
o ejemplo 1 o mi primer código, como quieran ustedes llamarlo, y dejamos quietecito el resto de elementos de lo que usted ve en la pantalla, ¿sí? Y luego lo que hacemos es ir a la parte inferior de la pantalla y darle clic en Finish, como usted ve resaltado por el cursor. Entonces lo que hacemos ahora es darle clic en Finish y él automáticamente se encarga de crear, ¿sí? Como usted puede observar en pantalla, él automáticamente me creó mi primera clase. Mire que aquí ya aparece la palabra prueba.java. Él automáticamente ya creó el archivo en el computador. El archivo lo creó con la extensión .java y observe que este archivo tiene la palabra prueba con la P mayúscula, como usted puede observarlo aquí en pantalla, en la parte central que corresponde a la zona de edición o de escribir el código. Observe que aparece ahí prueba, ¿sí? Entonces notará que son la misma, es decir, esta palabra, ¿sí? Son la misma de acá, ¿sí? No puede ser una con mayúscula y la otra sin en mayúscula. Si eso llega a ocurrir, pues se va a generar un error y el computador no va a compilar, no va a ejecutar. Por eso se recomienda que sean el mismo. También se recomienda que usted pueda apreciar que debe completarse también que sean lo mismo. ¿En qué sentido? Que aquí el nombre que tiene esta clase, ¿sí? Debe ser el mismo nombre que tiene el archivo o fichero que queda grabado en el computador. Tenemos una tranquilidad que es el utilizar Eclipse nos permite que él automáticamente coloque el nombre y genere el archivo en el computador con el mismo nombre de la clase, como usted ve por la flecha, la línea con doble punta de flecha. Entonces, allí, ¿qué pasa? También ocurre visualmente, usted puede darse cuenta que Java ya le dice, mire, ya le puse el paquete que usted me dijo que era el nombre. Esto básicamente para que dentro de la figurita de paquete, como usted ve, una forma visual como un paquete que llamamos desarrollo, pues aquí vamos a colocar varias clases para ejecutar cuando vayamos a ejecutar algún programa, ¿sí? Y también él por defecto le coloca esta primera línea, y esa primera línea hace referencia a varias palabras. Que le aparece la línea primera de todo el código que tiene Java. Él por defecto le pone esto. Public, class, prueba. Son palabras public y class, palabras reservadas, es decir, cumplen un propósito específico dentro del código. Visto otra forma, no vamos a crear una variable llamada public, no vamos a crear una variable llamada class para que no tengamos problemas, ¿sí? Y este es el nombre de nuestra clase, prueba. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues dentro de estas líneas de código debemos escribir dentro de este llave que abre y llave que cierra, escribiremos todo nuestro código. Escribiremos nuestros métodos como tal. ¿Cómo así nuestros métodos? Pues recordemos que para que pueda ejecutarse un programa en Java necesitamos que tenga un método principal. Recuerden que el método principal que hablamos nosotros es el método main, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos visto que es public static void main, es la línea de nuestro código para el método principal. Si usted se da cuenta, mire que automáticamente ya Eclipse me dice, mira, estoy compilando y estoy generando errores. Y pues básicamente me están dando errores porque aún no he terminado de escribir mi instrucción. Una vez termine de escribir mi instrucción, el computador me dirá si persiste el error o no. Entonces, en este caso, colocamos el string, ¿sí? Él por defecto debería recibir un elemento de un argumento, ¿sí? Un parámetro, en este caso, él por defecto debería recibir un argumento de tipo cadena, de arreglo, perdón, de tipo cadena de caracteres. Por lo general, se recomienda escriba así tal cual como está. Y usted visualmente se puede dar cuenta que ya desaparecieron los errores como puede apreciar en pantalla, ¿sí? Entonces, si usted quiere, puede colocar string, ¿sí? Por ejemplo, non1, ¿sí? Como vemos en los ejemplos, el operador igual, si quiere lo separa, ¿sí? Si se da cuenta, Java le dice, mire, hay un error. Ah, claro, es que no he terminado de escribir la instrucción. Podemos colocar aquí, por ejemplo, Pedro, ¿sí? Y colocamos punto y coma. Y ahí tenemos nosotros una primera declaración de variables con asignación. Si queremos usar el JOption Paint, pues colocamos JOption Paint, ¿sí? Mire que él me está mostrando un mensaje de error.
¿sí? Visualmente usted puede apreciar que aquí hay un mensaje error, pero no es porque en este momento tenga error, sino porque no he terminado de escribir la instrucción. Entonces, si continúo, aquí coloco, por ejemplo, punto y Eclipse automáticamente me va a abrir, como usted aprecia en pantalla, un pequeño menú para que yo escoja. Como yo más o menos conozco la instrucción, pues coloco show, ¿sí? Coloco message, ¿sí? Se da cuenta que él empieza a escribir, completar la información, coloco dialog, ¿sí? Abro paréntesis, ¿sí? Y entonces yo aquí puedo colocar el null, ¿sí? Escojo el null y mire que él mismo me dice, escriba el mensaje que quiere escribir. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar comillas dobles, ¿sí? Y coloco mi primer nombre, por ejemplo. ¿Sí? Coloco comillas dobles, coloco el símbolo más de operador concatenación, ¿sí? Más y coloco el nombre de la variable non1, ¿sí? Y si usted observa, él termina ya y desaparece el error. Pero que noto algo interesante, mientras yo escribía la instrucción, ¿sí? Mientras yo escribía el JOption Paint, él automáticamente, ¿qué hizo? Si las versiones más nuevas de Eclipse lo hacen, si no, pues él genera aquí un error y uno lo que hace es completar para que el error no se persista. Él automáticamente lo que hizo fue traerme esto, importaba a javax.swing.hotOptionPaint. Comparado con un entorno, con un lenguaje por ejemplo, el lenguaje C, el lenguaje C lo que hacíamos nosotros es colocar librerías para que el computador comprendiera que hacían ciertas instrucciones. Por ejemplo, colocamos la librería stdio.h para que el computador pudiera comprender cómo ejecutar print y scanf. En este caso, esto es está importando todo este elemento, ¿sí? De Java para que el computador cuando vaya a ejecutar el JOptionPaint pueda reconocer cómo funciona JOptionPaint. Si nosotros esta línea no la colocamos, él automáticamente para esta línea nos va a generar un error en este costado, ¿sí? Y que nos va a exigir que coloquemos esta línea para que pueda funcionar como tal el programa, sin problema alguno. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos ya ese código escrito. Para nosotros ejecutar, pues Eclipse, en este caso que es el entorno de desarrollo que estamos utilizando, pues lo que hacemos es dirigirnos donde está ese circulito fondo verde con un triángulo de color blanco, ¿sí? Y lo que hacemos es presionar ese botoncito para que nos pueda ejecutar el programa. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic aquí para que lo ejecute. Él me abre esta ventanita, por lo general Eclipse se abre una ventanita para que él nos indica qué clases queremos que nosotros vamos a seleccionar como recurso para ser ejecutada. En este caso solamente es esta, le digo OK y él automáticamente ejecuta y debe aparecer en pantalla la caja de diálogo, como usted puede apreciar ahí en este momento. ¿Qué nota en este instante? Pues que la caja de diálogo me aparece, ¿sí? Si usted observa visualmente, se da cuenta que aparece mi primer nombre, con espacio entre mi y primer y con espacio entre primer y nombre. Usted puede apreciar que en la caja de diálogo le aparece mi espacio primer espacio nombre. Y encontrará que aparece la palabra Pedro, ¿sí? Pero observa usted que en la instrucción aparece non1. Como explicamos ahora, él lo que hace es Declarar la variable sustituye, del string. él sustituye ese non1 por Pedro, ¿sí? Lo sustituye y al estar con el símbolo más, es toda esta línea, ¿sí? La transforma en una cadena de caracteres, toda esta línea, y aparece en pantalla toda la línea, y aparece Pedro como tal. ¿Qué observa en pantalla? Pues que Pedro quedó pegado justo a nombre, ¿sí? Eso es lo que usted puede observar en pantalla. Mire que yo no puse OK, él automáticamente me muestra el OK. Si yo presiono OK, se cierra la caja de diálogo. ¿Qué puedo hacer para que no me aparezca pegado el nombre con Pedro? Pues puedo utilizar aquí en la misma instrucción, puedo colocar un espacio. Y cuando lo ejecute, pues él automáticamente me mostrará en pantalla ya la información con el espacio entre nombre y Pedro, como usted puede apreciar aquí en pantalla. Entonces, escribir, ¿sí? Tenemos el system. Ustedes pueden observar aquí en pantalla system.out.println, ¿sí? Esta es una instrucción que nos permite mostrar en la consola información, ¿sí? ¿Cómo podemos aplicar esta instrucción? Pues básicamente lo que nosotros hacemos es
en nuestro ejercicio, ¿sí? Irnos a Eclipse y podemos colocar, por ejemplo, System, ¿sí? Empezamos con mayúscula, debemos respetar eso, ¿sí? El punto, sale el menú, escribimos out, el punto, el print, ln, ¿sí? Y lo que hacemos es colocar entre comillas dobles la información. Por ejemplo, voy a colocar lo mismo, mi primer nombre. Dejo un espacio y como quiero mostrar el contenido de una variable, operador más, ¿sí? Y colocamos non1, ¿sí? Y terminamos la instrucción con punto y coma, ¿sí? Observará que ya no aparece error, ¿sí? El computador él compila y lo hace muy rápido, más rápido que lo que uno está escribiendo. Por eso cuando uno termina de escribir la instrucción y termina con punto y coma, pues verifique si en el costado izquierdo aparece error. En este caso, como no está el error, lo que hacemos es proceder a ejecutar. Le seleccionamos la clase que queremos. El primero va a ejecutar la instrucción correspondiente a el JOption Paint. Por eso usted ve la caja de diálogo con la información del JOption Paint, ¿sí? Si le damos OK, él entonces salta a ejecutar la siguiente instrucción, que es el system.out.println. Entonces, si le doy OK, usted puede observar en pantalla que él ejecutó la instrucción, pero no la vimos en caja de diálogo. ¿Dónde quedó esa instrucción ejecutada? Pues usted puede observar en pantalla en la consola, que ahí le aparece el resultado de ejecutar esa instrucción. Mi primer nombre, Pedro. Entonces usted ya visualmente puede encontrar que estamos utilizando dos formas de mostrar información en pantalla. Una es el JOption Paint y la otra es el system.out.println. Tenga presente que este LN lo que está provocando es que genere un salto de línea cuando se ejecuta la instrucción. ¿Eso qué significa? Que si usted quiere utilizar el código para observar en pantalla información, lo puede hacer. Puede usted utilizar el message, la caja de diálogo llamada message, ¿sí? O puede utilizar el system.out. Sin embargo, cuando hablamos de capturar datos, pues es importante que usted tenga presente que podemos utilizar varias cosas. Podemos utilizar la caja de diálogo, ¿sí? Podemos utilizar el buffer reader para poder mostrar información en pantalla. Ya depende de la persona como tal cual quiera utilizar, ¿sí? Pero en ambos casos, pues en caja de diálogo o en consola, pues le va a quedar un poco complejo. La instrucción va a ser siempre un poquito larga para que ustedes la tengan presente, ¿sí? De esa manera pueden ustedes trabajar sin problema alguno. Aquí usted puede observar, por ejemplo, en pantalla, ¿sí? Las instrucciones para hacer captura, ¿sí? Usted puede observar en pantalla que notará que hay un mensaje de error, ¿sí? El mensaje de error que se aparece en esta línea Buffer Reader. Buffer Reader, ¿qué hace? Pues le permite uno capturar información de pantalla. La instrucción tal cual como usted ve, así de utilizarla. Es decir, esta instrucción utiliza una entrada, un lector de entrada del string del flujo de datos que va a recibir, ¿sí? A través del system.in. Él lo que hace es leer del buffer de un espacio de memoria esa información y esa información la guarda en la variable llamada nombre. ¿Cómo podemos evitar el error? Pues usted se puede parar sobre ese punto del error y él aparece automáticamente esta frase import buffer reader, es decir, necesitamos importar esta parte de Java para que él reconozca cómo usar la instrucción. ¿Cómo hacemos que ocurra eso? Pues le damos doble clic aquí y él automáticamente, si usted se da cuenta, aparece en la parte superior la línea java.io.bufferreader, ¿sí? Y él elimina ya uno de los errores del buffer reader, pero aparece el de input street. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento, le damos clic aquí y en el input stream le damos doble clic y él automáticamente carga la información. Lo mismo hacemos con esta línea readline, ¿sí? Le damos clic aquí, ¿sí? Y en este caso usted puede apreciar que aparece nombre.readline como tal para que pueda importar el Java
inputs IO como tal de la excepción de la clase. Chicos, pues para poder capturar datos por consola, yo necesito utilizar una instrucción que me permita capturar. Y esa instrucción, una de las instrucciones que nos permite capturar datos es el buffer reader. En este caso, buffer reader nos permitirá que aparezca en consola el cursor esperando a que el usuario ingrese la información que se le está consultando. Eso implica, por tanto, que nosotros necesitamos trabajar con ese espacio de memoria donde va a ir registrar la información del usuario. Es decir, nosotros necesitamos utilizar el system.in para poder de Java hacer el ingreso, ¿sí? La entrada de información por sistema, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Pues nos permite a nosotros trabajar, hacer una lectura del flujo que hay de entrada de datos que está utilizando el usuario en ese momento por consola, ¿sí? Pero esa información queda almacenada en un espacio de memoria dentro del computador, por eso necesitamos hacer una lectura de ese espacio de memoria, es decir, el buffer reader. Y al hacer todo esto, es decir, al completar todo el lado derecho del igual, ¿sí? Se guarda en el lado izquierdo, en este caso se guarda en nombre, la variable nombre, se guarda todo lo que el usuario ingresó por consola, teniendo presente que está allí en nombre todo ese espacio de memoria que está allí separado para trabajar sobre esa información. ¿Qué ocurre entonces? Pues nosotros necesitamos coger puntualmente lo que el usuario ingresó de ese buffer, de esa zona de memoria. Para ello utilizamos lea la línea, read line. Lea la línea, la primera línea, ¿sí? De ese espacio de memoria, de ese buffer de memoria, lea esa línea primera para poder nosotros capturar esa información que está en el buffer de memoria. Pero ese buffer de memoria le hemos dado un nombre que es nombre, ¿sí? Por eso usted puede encontrar aquí la palabra nombre, la misma que está acá arriba, ¿sí? Y para poder leer ese primer espacio de memoria, esa primera línea, lo que hacemos es utilizar el método readLine, ¿sí? De esa clase llamada BufferReader. Entonces lo que hacemos nosotros es colocar el operador punto, el método llamado readLine, paréntesis, paréntesis, y con esto lo que estamos haciendo nosotros es que toda esta instrucción lo que hace es coger la primera línea de ese espacio de memoria, ¿sí? Y guardarla en una variable que en este caso se está llamando frase. En este caso la palabra frase es una variable que va a guardar una cadena de caracteres, por eso usted ve aquí string como tal. Vamos entonces a observar en Eclipse. Usted puede observar aquí en Eclipse pues está el código, ¿sí? Tenemos una caja de diálogo, tenemos para mostrar en consola y tenemos ahora para preguntar la edad. Entonces en ese orden de ideas pues vamos a compilarlo, vamos a hacer que lo ejecute, ¿sí? Decimos OK, ¿sí? Y entonces usted puede encontrar que se ejecuta la primera instrucción, en este caso la caja de diálogo. Le decimos ahora OK. Encontrará ahorita que aparece en la parte de la consola mi primer nombre Pedro, ¿sí? Que corresponde a este system, ¿sí? Luego aparece el otro system, digite su edad. Aquí aparece digite su edad. Entonces lo que hacemos nosotros es ubicarnos allí en la consola, ¿sí? Por ejemplo, para poder colocarla, por ejemplo, 25. Mire que él automáticamente me pone en el renglón siguiente. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos el LN aquí el print, entonces al colocar 25 le doy enter y el programa pues ya terminó la ejecución porque no colocamos ninguna otra línea después de este string. Si hubiéramos colocado un system, por ejemplo este system como tal,